El sol calcinaba la rampa del matadero. Dos trabajadores tiraban con furia de las cadenas, arrastrando a un caballo negro que se resistía. El animal relinchaba aterrorizado, los ojos desorbitados. La cadena se clavaba en su cuello. Más fuerte. No se detengan. Este maldito animal va a entrar aunque sea a rastras. Déjenme silbar una vez. ¿Silbar? ¿Crees que esta bestia salvaje va a detenerse con eso? Pablo frunció los labios y soltó un silbido antiguo, una melodía heredada que cortó el aire. El caballo se detuvo en seco. Sus cascos se clavaron en la rampa, como si una fuerza invisible lo sujetara. Giró la cabeza lentamente. En el ojo del caballo se reflejaba la pequeña figura de Pablo. Los trabajadores soltaron las cadenas. El metal cayó al suelo con un estruendo que retumbó en el silencio. El mundo entero pareció congelarse. El niño y el caballo salvaje se miraban a los ojos, suspendidos en el umbral de la muerte. El silencio se rompió cuando Pablo se adelantó hacia el animal paralizado. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo lograste detener a esa bestia con un simple silbido? No es truco. Es una señal antigua que mi abuelo usaba con él. Este caballo era suyo. ¿Tu abuelo? Aquí todos tienen una historia triste. No me importan los cuentos. Dame pruebas o dinero. Tienes exactamente 24 horas. O me presentas un documento legal que demuestre propiedad, o me traes 15,000 pesos. Si no, mañana este caballo será sacrificado. Eso es imposible. No tengo ni la mitad de ese dinero y los papeles. No sé dónde están. Entonces, ya está decidido. No hay más que hablar. Enciérrenlo. Los trabajadores obedecieron, arrastrando al caballo de nuevo hacia las sombras del corral. No puedo rendirme. Abuelo confió en mí. Tengo que encontrar la forma de salvarlo. Pablo se giró y echó a correr, el sonido del silbido aún palpitando en su pecho. Pablo llegó a casa sin aliento, irrumpió por la puerta y encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina. Mamá, el caballo de abuelo Antonio está vivo, en el matadero, y solo me quedan 24 horas. ¿El caballo de tu abuelo? Eso no puede ser. Nosotros lo vendimos hace años. Es él. Lo reconocí con la melodía que me enseñó el abuelo. Pero el capataz no me cree y pide pruebas o 15,000 pesos. Pablo, fui yo. Yo lo vendí después de que murió tu abuelo. El animal se puso salvaje y necesitábamos el dinero para sobrevivir. ¿Tú lo vendiste? Era de abuelo, su compañero fiel. ¿Cómo pudiste hacer eso? Lo siento, mi vida. No teníamos otra salida. Pero tal vez en el cuarto de tu abuelo aún quede algo que demuestre que el caballo era suyo. Sin responder, Pablo subió corriendo al cuarto, que conservaban intacto desde la muerte de su abuelo. En el viejo escritorio encontró un cuaderno de cuero gastado y una fotografía descolorida. Aquí está la prueba. Abuelo y su caballo. Su vínculo no se ha roto. Pablo encendió una vela y abrió el cuaderno. Notas musicales escritas a mano llenaban las páginas amarillentas. Bajo las notas, un boceto tosco de un caballo negro. Era la misma melodía que había silbado en la rampa. Ven, sombra, nadie te dañará jamás. El abuelo silbó 3 notas claras. El potro negro trotó hacia él sin temor. Pablo, esta melodía será tuya. Silbala y sombra vendrá a ti sin importar el tiempo ni la distancia. Las manos callosas del abuelo guiaron los dedos del niño hasta que el silbido sonó exacto. Abuelo cumplió su promesa. El silbido me trajo a sombra de vuelta. Pero la alegría se desvaneció. Unas notas viejas y una foto no convencerían al capataz. Necesito algo más. Algo que nadie pueda negar. Cerró el cuaderno y guardó la foto en su bolsillo. La noche avanzaba y el plazo se acortaba. La llama de la vela vaciló. Pablo apretó la foto contra su pecho y el recuerdo lo envolvió. Pablo, escúchame bien. Cuando ya no esté, sombra será tuyo.
Cuídalo con tu vida. Lo prometo, abuelo. Nunca dejaré que le pase nada malo. Y recuerda el silbido. Siempre te unirá a él. No dejes que te lo roben. El abuelo apretó la mano del niño y cerró los ojos. Esa fue la última vez que Pablo lo vio consciente. El recuerdo se desvaneció. Pablo sintió el peso de la promesa incumplida sobre sus hombros. Fallé, abuelo. Pero juro que enmendaré mi error. Mañana traeré a Sombra a casa. Se recostó en la cama del abuelo, apretando el cuaderno como un talismán. El sueño lo venció. La vigilia del nuevo día traería la batalla final. Afuera, la noche aún reinaba, pero en el corazón del niño ya amanecía la voluntad de acero de su abuelo. Al amanecer, Pablo entró a la oficina del matadero con el cuaderno y la foto apretados contra el pecho. Coloqué el cuaderno abierto sobre el escritorio. Mire, las notas y esta foto. Él era de mi abuelo. Don Raúl tomó la foto, le echó un vistazo y la dejó caer con desdén. Esto no vale nada. Necesito papeles reales. Aquí no se aceptan cuentos de viejos. O me traes 15,000 pesos o el animal muere al amanecer. Pablo sintió que las lágrimas pujaban, pero las contuvo. Por favor, es lo último que me dejó mi abuelo. Él confió en mí. No me hagas perder el tiempo. A las 6 en punto, si no hay dinero, el caballo sube a la rampa. El capataz empujó el cuaderno de vuelta. El silencio en la oficina pesaba como una losa. Don Raúl se inclinó hacia el niño. Tienes hasta el alba. Si fallas, ni tu abuelo desde el cielo podrá salvarlo. No voy a rendirme. Conseguiré ese dinero, aunque tenga que vender hasta mi alma. Salió de la oficina con la foto quemándole en el bolsillo y una idea loca germinando en su mente. Pablo irrumpió en la cocina con el rostro desencajado. Su madre supo al instante que las noticias eran peores de lo que temía. El capataz se rió del cuaderno. Dice que sin dinero, al amanecer Sombra será sacrificado. Tenderé mi anillo de bodas. Es lo único de valor que nos queda. Sin dudarlo, María fue a la casa de empeños. Deslizó el anillo sobre el mostrador con manos temblorosas. Pablo vendió su vieja bicicleta a un vecino por un puñado de monedas. Luego partió leña bajo el sol hasta que las ampollas le reventaron en las palmas. Ya entrada la noche, vaciaron los bolsillos sobre la mesa. Las monedas y billetes arrugados formaban una pila diminuta. Solo tenemos la mitad, Pablo. Ni con el anillo y la bicicleta alcanza. Aún faltan 7,000 pesos y el reloj no se detiene. Se miraron en silencio. La montaña de metal y papel no era más que la sombra de su fracaso. Con el dinero en el bolsillo, Pablo regresó al matadero. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Entró sin llamar. Don Raúl levantó la vista del papeleo con fastidio. Tengo la mitad del dinero. Por favor, déjeme pagar el resto a plazos. Le ruego que no sacrifique al caballo. ¿Crees que esto es un mercado? Aquí no se fía. O completas los 15,000 o el animal muere al amanecer. Antes de que Pablo pudiera replicar, el teléfono sobre el escritorio sonó con un timbre estridente. Don Raúl descolgó. Su expresión se tornó grave mientras escuchaba. Sí, jefe. Entendido. Adelantamos el procesamiento esta misma noche. Colgó el auricular despacio y clavó los ojos en Pablo. El dueño ordena sacrificar al caballo hoy por la noche. Tienes hasta el anochecer. Si no traes el dinero completo, ya sabes. No hay tiempo. Si no consigo el resto, Sombra muere esta noche. Tengo que hacer algo, aunque sea una locura. Pablo salió de la oficina, pero en lugar de irse, pegó la oreja a la puerta entreabierta. Nadie diga nada. El sacrificio se adelanta. Lo hacemos esta noche sin falta. Uno de los trabajadores murmuró algo, pero don Raúl lo cortó en seco. No esperaremos a nadie. El dueño dio la orden. Callado todo. Pablo sintió un frío en el estómago. No había vuelta atrás. Es ahora o nunca. Tengo que llevarme a Sombra esta noche, cueste lo que cueste. Se apartó de la puerta
y echó a correr hacia su casa. En el camino, su mente trazaba el plan: entrar al corral, silbar la melodía y escapar con el caballo. Llegó sin aliento. La casa estaba oscura, su madre ya dormía. Sin hacer ruido, entró y tomó la vieja manta de montar y una soga que su abuelo usaba. La noche sería larga. Pablo estaba a punto de salir cuando la voz de su madre lo detuvo. Pablo, ¿a dónde crees que vas con la manta del abuelo? Voy a buscar a Sombra. El capataz ordenó sacrificarlo esta noche. No hay otra salida. Es demasiado peligroso. Si te atrapan, te meterán en la cárcel. Prefiero la cárcel antes que ver morir a Sombra. Además, el silbido me protegerá. María apretó la manta contra el pecho de Pablo. Sabía que no podría detenerlo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, mamá. Volveré con Sombra antes del amanecer. Le alcanzó la vieja linterna y Pablo se adentró en la oscuridad. La noche era un manto de sombras, pero en su pecho ardía la llama del legado de su abuelo. Pablo se deslizó por la cerca del matadero, la linterna colgando de su mano. El corral estaba envuelto en tinieblas. En la penumbra distinguió la silueta de Sombra. El caballo estaba alerta, las orejas tiesas. Debo silbar bajito, como me enseñó el abuelo, que solo me oiga él. Frunció los labios y soltó la melodía en un susurro, apenas un hilo de sonido en la noche. El caballo giró la cabeza hacia Pablo y dejó de apretar las patas contra el suelo. Tranquilo, Sombra. Soy yo, Pablo. No tengas miedo. Vamos a casa. Pablo buscó la cadena que sujetaba a Sombra y, con cuidado, la desató. Tomó la cuerda y tiró suavemente. El caballo lo siguió sin resistencia. La melodía nunca falla. Sombra confía en mí. El abuelo tenía razón. Salieron del corral sin hacer ruido. Ahora empezaba la verdadera escapada antes de que amaneciera. Apenas habían avanzado unos metros cuando un perro ladró con furia. Luces de seguridad inundaron el patio. Don Raúl apareció desde las sombras, los trabajadores detrás de él. Sus botas resonaron en la tierra. ¿Creíste que sería tan fácil, muchacho? Sombra resopló fuerte y retrocedió un paso, sus ojos reflejando el miedo ante la trampa. Los trabajadores cerraron el paso, formando un muro humano que bloqueaba la salida. La sombra de Don Raúl se estiró hasta tocar los pies de Pablo, como si lo reclamara. Suelta al caballo y pon las manos en la cabeza. Estoy perdido. Pero no puedo soltar la cuerda. Si la suelto, Sombra morirá. El caballo, sintiendo la tensión, comenzó a bufar con fuerza, a punto de encabritarse. Don Raúl avanzó un paso. Su mirada era una sentencia sin palabras. Sabía que vendrías. Un niño no puede alejarse del caballo de su abuelo. ¿Cómo sabe usted eso? Usted no conoce a mi abuelo. Cállate y entra a la oficina. Los dos. Sombra se encabritó. Los cascos golpearon el suelo como truenos. Pablo sintió que la cuerda se le escapaba. Tranquilo, Sombra. Frunció los labios y silbó la melodía heredada. Las notas ascendieron en la noche como un bálsamo. Sombra dejó de forcejear. Bajó la cabeza y resopló manso, como si el miedo se le hubiera escurrido del cuerpo. Don Raúl observó el cambio con los ojos entrecerrados. No dijo palabra, pero su mandíbula se tensó de otra manera. Adentro. Ahora. Pablo, sin soltar la cuerda, guió a Sombra detrás de aquel hombre que ya no parecía solo un capataz. Algo se había roto en la fachada de hierro. Cuéntamelo todo, muchacho. Sin mentiras. Quiero oír por qué un niño arriesga la cárcel por un caballo. Mi abuelo Antonio era domador. Sombra fue su potro favorito. Antes de morir, me hizo prometer que cuidaría de él. Pero mi madre lo vendió cuando él murió. Lo necesitamos para comer. Sombra pasó por manos crueles hasta volverse salvaje. Don Raúl metió la mano en su bolsillo y sacó una foto gastada. La puso sobre el escritorio frente a Pablo. Ese de la foto es mi abuelo.
También domaba caballos. También silbaba una melodía que solo sus animales entendían. Yo crecí entre caballos nobles, pero la vida me volvió amargo. No me puedo permitir regalar nada, pero lo que vi esta noche, ese caballo te obedece sin un solo tirón. Eso no se compra, eso se hereda. No puedo soltarlo sin más, pero te voy a dar una oportunidad, una prueba. ¿Qué clase de prueba? Haré lo que sea. Mañana al amanecer, solo tu silbido y tu confianza. Si Sombra te sigue sin bridas, será tuyo. Si fallas, ambos pagan. Así será. Montarás a Sombra en pelo, sin cabezal ni montura. Lo guiarás con el silbido alrededor del corral pequeño. Si obedece en calma, se van. Acepto. Confío en él más que en mí mismo. Piénsalo bien, muchacho. Un solo resbalón y los dos acaban tras las rejas. Lo hará. Él y yo nos entendemos sin palabras. Don Raúl asintió con lentitud y ordenó a los trabajadores que prepararan el corral para la prueba. La primera luz del alba teñía el horizonte de naranja cuando Pablo condujo a Sombra hacia la pista improvisada. Los trabajadores se alinearon en la valla, murmurando. La noticia del desafío se había extendido entre la madrugada. Solo mi silbido y el recuerdo del abuelo. Es suficiente. El capataz se apostó en un extremo, los brazos cruzados, el rostro ilegible. Los segundos arrastraban polvo y tensión. En el centro del corral, Pablo y Sombra aguardaban la señal. El mundo entero parecía contener la respiración. El caballo resoplaba inquieto, moviendo las orejas. La cercanía de los trabajadores y el recuerdo de la rampa aún crispaban sus músculos. Sombra siente el peligro. Tengo que calmarlo antes de que el miedo lo domine. Pablo apoyó la frente en el cuello sudoroso y silbó bajito las 3 notas, apenas un susurro, que solo el caballo podía oír. La melodía obró su magia como un bálsamo. El temblor cesó y Sombra quedó inmóvil, una estatua de obsidiana. Sin perder el ritmo del silbido, Pablo trepó la cerca y se deslizó sobre el lomo desnudo del caballo negro. Por un instante eterno, Sombra tensó los músculos, pero no se encabritó. Solo un estremecimiento le recorrió la piel. Quieto, Sombra, quieto. Tú y yo juntos, como el abuelo nos enseñó. Pablo se irguió sobre el lomo lustroso, sin una sola rienda que lo sujetara, solo la confianza ciega heredada de su abuelo. Don Raúl observó desde la valla, con la mandíbula apretada pero los brazos ya descruzados, siguiendo cada gesto del niño y del animal con atención. Ahora demuéstramelo, muchacho. Que tu silbido lo haga avanzar sin vacilar. Pablo frunció los labios y silbó la orden de avanzar, un tono limpio que cruzó el corral como una flecha. Las orejas de Sombra se giraron hacia adelante y sin vacilar dio un paso al frente, lento y firme. Los trabajadores intercambiaron miradas de asombro. Incrédulos se codeaban entre sí sin apartar los ojos del animal. Pablo silbó 2 notas agudas. La señal para el trote. Sombra respondió al instante con un trote fluido, elegante, como si riendas invisibles lo guiaran. Don Raúl apretó la valla con fuerza, los nudillos blancos. Su mandíbula permanecía tensa, pero sus ojos ya no destilaban hielo. Pablo silbó una nota larga y descendente, la orden de detenerse. El caballo se clavó en el centro exacto del corral, inmóvil, como si nunca se hubiera movido. Lo logramos, Sombra, tal como nos enseñó el abuelo. Un murmullo recorrió a los trabajadores. Don Raúl alzó la mano con lentitud, los ojos clavados en el niño, y el silencio se hizo absoluto. Don Raúl saltó de la valla al corral y caminó pausadamente hacia el centro, donde el caballo seguía inmóvil. Extendió la mano y apoyó la palma abierta sobre el hocico aterciopelado de Sombra. El animal no se inmutó. Es tuyo, muchacho. Cumpliste con tu palabra.
Llévatelo lejos de aquí antes de que me arrepienta. Pablo se dejó caer del lomo y se colgó del cuello del caballo. Las lágrimas por fin rodaron libres. Gracias, abuelo. Lo logramos. Don Raúl se volvió hacia los trabajadores y, sin una palabra, alzó la barbilla hacia la cancela. El candado crujió al soltarse y la pesada reja comenzó a abrirse, chirriando como un lamento que se apaga. Pablo recogió la cuerda del suelo y guió a Sombra hacia la luz del amanecer que entraba por la abertura. No me hagas quedar mal, chico. Cuídalo como tu abuelo lo hubiera hecho. El sol coronó los cerros, mientras el niño y el caballo negro franqueaban la puerta del matadero para no regresar jamás. Las calles del pueblo estaban desiertas a esa hora, salvo por algún madrugador que abría sus postigos al nuevo día. Las campanas de la iglesia repicaron al alba y una bandada de pájaros se elevó hacia el cielo anaranjado. Don Ezequiel, el más viejo del lugar, salió al umbral de su casa con una taza de café y se quedó mudo al ver la estampa del caballo negro. Sombra es el potro de don Antonio, el animal que todos dábamos por muerto, Dios santo. Las ventanas se abrieron una tras otra. Murmullos de asombro corrieron como reguero de pólvora entre los vecinos. Que tu abuelo te acompañe, niño. Él era un hombre bueno y este caballo era su alma. Pablo asintió en silencio y continuó calle arriba, con Sombra al paso. El eco de las bendiciones los persiguió hasta la última esquina. Dejaron atrás las últimas casas y enfilaron el camino de tierra que llevaba al camposanto. Ahora sí, abuelo. Cumpliré mi promesa hasta el final. Vamos a verte. El sol ya se alzaba sobre los cerros cuando la verja del cementerio apareció a lo lejos. Pablo y Sombra apretaron el paso. Pablo empujó la verja oxidada y entró al cementerio, guiando a Sombra entre las lápidas cubiertas de rocío. Se detuvieron frente a la tumba modesta, donde una cruz de madera aún conservaba el nombre de Antonio Fuentes, grabado con torpeza. El niño se arrodilló sobre la tierra húmeda y, sin apartar la mano de la piedra, frunció los labios. Silbó la melodía del abuelo, las 3 notas que habían salvado al caballo y que ahora cruzaban la muerte para alcanzar al hombre que las creó. Sombra bajó la cabeza lentamente, apoyando el hocico sobre la lápida, como si entendiese que allí descansaba su verdadero amo. Una lágrima rodó por la mejilla de Pablo y se perdió entre la hierba fresca, y entonces, como una brisa, escuchó la voz de su abuelo. Mi Sombra. Cuídalo por mí, Pablo. El recuerdo se desvaneció. Pablo estrechó la cruz de madera y dejó escapar un sollozo. Sombra permaneció con la cabeza inclinada, inmóvil, como si rezara a su manera. El silbido aún resonaba en el aire húmedo del amanecer, el eco de una promesa que ni la muerte pudo romper. El camino de vuelta se hizo corto. Las patas de Sombra comían la tierra con paso ligero, como si el animal supiera que al fin volvía a casa. María estaba en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había pegado ojo en toda la noche. Pablo, Dios mío, es él, es el caballo de tu abuelo. Sin importarle las chanclas, María corrió por el patio polvoriento y se abalanzó sobre Pablo, envolviéndolo en un abrazo que olía a lágrimas y a café. Perdóname, hijo, perdóname por haberlo vendido. No sabía que aún estaba vivo. No llores, mamá. Sombra está en casa. El abuelo nos ayudó desde el cielo. Sombra resopló bajito y acercó el hocico al hombro de la mujer, como si también él la perdonara. María acarició la frente del caballo y sintió, por primera vez en años, que el hueco que su padre había dejado comenzaba a cerrarse. Los 3 se quedaron así, en silencio, envueltos por la luz tibia de la mañana. El rancho ya no era el mismo. Ahora estaba completo. Pablo silbó suavemente la melodía y Sombra levantó las orejas. No había palabras necesarias.
La promesa estaba cumplida. Los días que siguieron amanecieron más livianos. Pablo y Sombra se volvieron inseparables en el campo abierto, donde el pasto bailaba con el viento. Caballo y niño se movían al compás del silbido, sin una sola rienda de por medio, como si siempre hubieran danzado esa coreografía. María, recostada en el porche, los observaba con una sonrisa serena, que no usaba desde antes de que su padre partiera. Una tarde de arreboles intensos subieron a la colina más alta. El muchacho y el caballo negro se recortaron contra el sol, dos siluetas fundidas en una. Pablo se llevó los dedos a los labios y silbó la melodía antigua. Las 3 notas cabalgaron el viento y se perdieron entre los cerros. Sombra irguió la cabeza y soltó un relincho claro, como si quisiera que el abuelo lo oyera desde el otro lado. El viento barrió la hierba y en su rumor pareció responder una voz callada, la risa de un domador que nunca se fue del todo. Luego echaron a andar colina abajo. La noche empezaba a tender su manto, pero la silueta del niño y el caballo se mantenía firme contra el último resplandor. Se alejaron hasta ser un punto diminuto en el horizonte, donde el cielo se iba apagando y la primera estrella titilaba en lo alto, como un ojo que los bendecía. Y en el eco del silencio quedó flotando aquella melodía, 3 notas simples que encerraban la promesa más poderosa del mundo, la que une a los que se aman más allá de la vida.